El cuero cabelludo de Amelia brillaba como hueso pulido a la luz de la mañana. Cada barba reflejaba el sol como espinas dispersas. Estaba sentada en los escalones del porche de lo que solía ser su hogar, con dedos temblorosos trazando la brutal geografía de su cabeza sa. El cabello yacía esparcido en el patio sucio detrás de ella, largos mechones que una vez le habían caído en cascada hasta la cintura, ahora pisoteados por la familia de su difunto esposo. Agnes Blackwood había silbado mientras manejaba la navaja. ¿Crees que no sabíamos de ti y ese mexicano? ¿Crees que somos tontos? Pero Amelia no había estado con Mateo García. Solo había hablado con él 2 veces. Una para comprar grano, otra para preguntarle por direcciones. La verdad no les importaba a los Blackwood. Walter llevaba muerto 3 meses. Y querían que se fuera de la tierra que había sido suya y que debería haber sido suya. El cabello era solo el principio. Primero la habían despojado de su dignidad. La propiedad vendría después. Ahora estaba sentada esperando nada, envuelta en un hilo por un chal que no podía ocultar la vergüenza escrita en su cuero cabelludo desnudo. Los hermanos Blackwood se habían marchado al amanecer, satisfechos con su trabajo, prometiendo regresar con los papeles para reclamar la propiedad. Agnes le había escupido a los pies antes de subir a la carreta. Vete antes del anochecer o nos irá peor que a Sabiu. La mañana se extendía interminable y vacía. Ningún vecino ayudaría. Los Blackwood poseían la mitad del territorio, empleaban a la otra mitad. Amelia no tenía a dónde ir, ni familia que la acogiera. Se había casado con Walter directamente del orfanato de Kansas City, lo había seguido hasta este rincón perdido de Nevada, donde el viento no dejaba de aullar y el polvo alcalino lo volvía todo blanco como el hueso. Fue entonces cuando oyó los cascos. Un jinete solitario se acercaba desde las colinas del este, su caballo avanzando con cuidado entre la salvia. Amelia se ajustó el chal, pero no podía ocultar lo que le habían hecho. El hombre desmontó en su puerta, alto y curtido, con hebras plateadas en su cabello oscuro. Lo había visto en el pueblo, pero nunca había hablado con él. Corbin Hayes, dueño del rancho Arrowhead, uno de los pocos hombres del territorio que no se doblegaba ante el dinero de los Blackwood. La observó un largo instante, sus ojos grises captando la devastación de su apariencia. Entonces habló. Su voz transmitía la autoridad de un hombre que nunca había tenido que alzarla para hacerse oír. «Vienes conmigo». Amelia se llevó las manos a la cabeza, tirando del chal hacia adelante. «No puedo mirarme. Estoy mirando». La voz de Corbin no denotaba compasión, lo que de alguna manera la hacía más llevadera. «Y veo a una mujer agraviada». Nada más y nada menos que quería rechazar. Aceptar la caridad de un desconocido le parecía otra clase de vergüenza, sumada a la que los Blackwood ya le habían infligido. Pero el orgullo era un lujo que no podía permitirse, no con la noche acercándose y el invierno a pocas semanas de distancia. ¿Por qué? La palabra le raspó la garganta. Corbin se ajustó el ala del sombrero para protegerse del sol creciente. Porque lo que hicieron estuvo mal. Porque tengo espacio. Porque hizo una pausa, algo titiló en sus rasgos curtidos. Porque mi Rosa lo habría querido. El pasado no escapó a Amelia. Había oído rumores en el pueblo sobre la esposa de Corbin Hayes, muerta hacía 5 años por fiebre. Algunos decían que lo había destrozado. Otros afirmaban que lo había endurecido. Mirándolo ahora, Amelia pensó que tal vez lo había vuelto más solitario. A los Blackwood no les gustará, advirtió. Dirán que estás ocultando sus propiedades. No eres propiedad. Su tono podría haber sido como una cuchilla. Y no les temo a los Blackwood. Pero Amelia tenía miedo. Miedo de lo que significaba aceptar ayuda. Miedo de lo que diría la gente. Miedo de la deuda que tendría. Este hombre extraño y severo que la miraba a la cabeza sin pestañear. Sobre todo, tenía miedo de la esperanza. La cosa traicionera que susurró, quizás no tuvo que enfrentarse a esto sola. No tengo nada que darte a cambio. No pedí nada tras ellos.
Nubes de polvo se alzaron en el horizonte. Jinetes acercándose rápidamente. La sangre de Amelia se convirtió en agua helada. Los Blackwood regresaban antes de lo prometido. Corbin siguió su mirada. Su mano descendió instintivamente hacia el potro que llevaba a la cadera. «Decídete ahora», dijo en voz baja. «Quédate y afronta lo que sea que tengan planeado. O cabalga conmigo». Amelia miró su pequeña granja, la cabaña que Walter había construido con sus propias manos, el jardín que ella había cuidado, la vida que había intentado construir. Luego miró a los jinetes que se acercaban, contando al menos 6 hombres. Los hermanos Blackwood, sus matones a sueldo, tal vez el sheriff Brody, que había estado en su bolsillo desde el día en que les puso la placa. Se irguió con piernas temblorosas, el show resbalando para revelar toda la magnitud de su crueldad. «Iré». Corbin la ayudó a subir a su caballo justo cuando los jinetes coronó la colina. Amelia se apretó contra su espalda, sintiendo su calor sólido, el latido constante de su corazón bajo su chaleco. El show lo seguía con fuerza mientras cabalgaban, pero a ella ya no le importaba quien viera su vergüenza. Tras ellos, estallaron gritos. La voz de Gideon Blackwood se llevó el viento. «Hayes, tráela de vuelta». Pero Corbin solo espoleó a su caballo, llevándolos a través de rollos y crestas con la confianza de un hombre que conocía cada piedra y sombra de esta tierra. El rancho Arrowhead se extendía por un valle protegido por rocas rojas. La casa, construida sólida y cuadrada, resistía a los elementos. Corbin ayudó a Amelia a bajar al patio, donde una mujer mexicana salió de la cocina. «Isabella», dijo Corbin simplemente, «ella es Amelia. Se quedará». La mujer mayor echó un vistazo a la cabeza rapada de Amelia y asintió con gravedad. «Sí, mecenas. Preparo una habitación». Pero incluso mientras Isabella conducía a Amelia adentro, podían oírlo, el estruendo de los cascos cada vez más cerca. A través de la ventana de la cocina, Amelia observó acercarse la nube de polvo, con el estómago apretado por el terror familiar. «Ya vienen», susurró. Corbin revisó su rifle, sus movimientos tranquilos y metódicos. «Déjalos venir. No lo entiendes. Te quemarán. Ya lo han hecho antes con cualquiera que los haya traicionado. Entonces aprenderán algo nuevo hoy». 6 jinetes rodearon la casa, sus caballos pateando y resoplando. Gideon Blackwood desmontó, con el rostro enrojecido por la ira. Sus hermanos lo flanquearon, inclinándose con su sonrisa cruel, fin toqueteando su cinturón de armas. El sheriff Brody montó su caballo como un hombre que desearía estar en cualquier otro lugar. «Neblina». La voz de Gideon quebró como un látigo. «Envía nuestra propiedad». Corbin salió al porche, el rifle suelto en sus manos. «No veo ninguna propiedad aquí. Solo una mujer bajo mi protección. Esa mujer nos pertenece. Estaba casada con nuestro hermano. Tu hermano está muerto. El matrimonio terminó con él». Bob Blackwood escupió al suelo. Deshonró su memoria. Andando por ahí con ese grasiento. Presumiendo. «Eso es mentira». Amelia llamó desde la puerta, su voz más fuerte de lo que sentía. Los ojos de Gideon ardían. «¿Nos estás llamando mentirosas? ¿Prostituta?» El rifle de Corbin se levantó unos centímetros. «Llámala así de nuevo». El silencio se estiró como la cuerda de un arco. El sheriff Brody se removió incómodo en su silla, con la mano cerca de su placa como si recordara lo que se suponía que significaba. «Última oportunidad, Hayes». Gideon gruñó. «Envíala fuera o la llevaremos sobre mi cadáver». Borrió. Un sonido como de cristal rompiéndose. «Eso se puede arreglar». El tiempo se cristalizó en latidos. Amelia observaba desde la puerta, con la mano apretada contra su garganta, sintiendo el peso de cada decisión que había llevado a este momento. 6 armas contra una. Por muy hábil que fuera Corbin, ella trajo la muerte a su puerta. Entonces Isabella apareció a su lado,
portando una escopeta como si hubiera nacido para ello. Isabella, no, susurró Amelia. Suspiro, respondió la mujer mayor con firmeza. Este es mi hogar. Protegemos el hogar. Del granero llegó otro sonido. Botas sobre tablas. Un joven emergió, rifle en mano. Luego otro desde detrás de la casa. Peones de rancho, se dio cuenta Amelia. Hombres que trabajaban para Corbin Hayes. Hombres que se quedarían y lucharían. El sheriff Brody se aclaró la garganta. Vamos, Gideon. Tal vez deberíamos callarnos, Brody. Pero la seguridad de Gideon se había resquebrajado. 6 contra 1 era lo que le gustaba. 6 contra 6 con la reputación de Corbin Hayes en juego era algo completamente distinto. Yo iré con ellos, dijo Amelia de repente. Esta no es tu lucha. Corbin no se giró. Sí, lo es. ¿Por qué? La palabra le salió del pecho. ¿Por qué arriesgarlo todo por alguien a quien apenas conoces? Ahora sí se giró, sus ojos grises sosteniendo los de ella. Porque el día que dejemos de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos será el día que dejemos de ser humanos. Hizo una pausa, con una voz suave. Y porque Rose siempre decía que la medida de un hombre no es lo que hace cuando la gente lo mira. Es lo que hace cuando nadie lo culparía por irse. Amelia sintió que algo se rompía en su pecho. No el frágil crujido del desamor, sino la cálida oleada de pertenencia. Este hombre extraño y severo que le había ofrecido refugio sin hacer preguntas, que hablaba de su difunta esposa como si ella aún guiara sus decisiones, que preferiría morir antes que entregar a alguien bajo su protección. Gracias, susurró. Él asintió una vez y se giró para encarar a los Blackwood. Tienen la respuesta. Márchense o arreglamos esto ahora. El rostro de Gideon Blackwood se contorsionó de rabia y algo más. La creciente comprensión de que su poder tenía límites, de que todavía había hombres en este territorio que no se doblegarían ante el dinero y las amenazas de los Blackwood. Esto no ha terminado, Hayes. Sí, respondió Corbin en voz baja. Sí. El sheriff Brody fue el primero en estallar. Hizo que su caballo se diera la vuelta, saludando a Corbin con el sombrero. Señorita Amelia. Señor Hayes, vuelvo a la ciudad ahora mismo. El hechizo se rompió. Gideon Blackwood maldijo, pero el momento había pasado. Sin la placa del sheriff tras la que esconderse, solo eran 6 hombres amenazando un rancho fortificado. Incluso el orgullo de Blackwood tenía sus límites. Te arrepentirás de esto, gruñó Gideon. Pero ya retrocedía hacia su caballo. Lo dudo, respondió Corbin. Se alejaron en una nube de polvo y orgullo herido, dejando solo el susurro del viento a través de la salvia y el lejano graznido de un halcón. Amelia se desplomó en los escalones del porche. El peso del terror y el alivio le hacían temblar las piernas. ¿Se acabó?, preguntó. Se acabó. Corbin se sentó a su lado, tan cerca que pudo sentir el calor que irradiaba su piel. No volverán. Gideon no está lo suficientemente lleno como para iniciar una guerra que no puede ganar. Y mi propiedad, se la compraré. A un precio justo. Evitaré que la quemen por despecho. Amelia se giró para estudiar su perfil, las arrugas curtidas alrededor de sus ojos, las sienes plateadas, la quietud, la fuerza que la había salvado cuando no tenía a quien recurrir. ¿Por qué haces todo esto? Corbin guardó silencio un largo rato, observando cómo el sol se hundía entre las rocas rojas del horizonte. Rose y yo nunca tuvimos hijos. Siempre quisimos tenerlos, pero él se encogió de hombros. Cuando se estaba muriendo, me hizo prometer algo. Dijo que llegaría el día en que alguien necesitaría lo que no podíamos darnos el uno al otro. Me hizo jurar que no dejaría que la soledad me volviera egoísta. ¿De eso se trata esto? ¿Cumplir una promesa a tu esposa? La miró y luego la miró de verdad. Sus ojos se fijaron en su cabeza rapada, su vestido desgastado, la fuerza que la había ayudado a superar la vergüenza y el terror. Empezó así, admitió. Pero quizá ahora sea otra cosa.
Amelia sintió que el calor le subía a las mejillas. No el rubor ardiente de la humillación, sino algo más cálido, más frágil. Corbin, no sé. No necesitas decir nada. Quédate. Trabaja en el rancho si quieres. Descansa si lo necesitas. Averigua qué viene. A continuación, cuando estés lista. Asintió, temerosa de confiar en su voz. A su alrededor, el rancho se sumió en la tranquilidad del atardecer. Isabella tarareaba en la cocina, los caballos relinchando en el corral, el suave canto del ganado en los pastos lejanos. Se sentía como en casa, como nunca antes lo había sido en su pequeña granja. Esa noche, Amelia se paró frente al espejo en la habitación de invitados que Isabella había preparado. Su reflejo aún la impactaba. La barba incipiente, los dos ojos grandes en su rostro delgado, pero algo había cambiado. La vergüenza seguía ahí, probablemente siempre lo estaría. Pero ya no la definía. Había encontrado algo más valioso que el cabello, más que el orgullo. Había encontrado un lugar al que pertenecía. Años después, cuando su cabello había vuelto a crecer y Silvestre atravesaba el orín, Amelia les contaría a sus hijos sobre el día en que Corbin Hayes la había salvado. No de los Blackwood, se había salvado de ellos al elegir irse. Él la había salvado de algo peor, la creencia de que estaba sola en el mundo. Pero eso aún estaba por venir. Esta noche, simplemente, tocó el cristal con las yemas de los dedos y susurró, gracias, Rose, a una mujer a la que nunca había conocido, pero a la que intentaría honrar el resto de su vida. Fuera de su ventana, las estrellas de Nevada brillaban brillantes y eternas sobre el rancho Arrowhead, donde una mujer destrozada había aprendido que a veces el refugio no se encuentra huyendo, sino encontrando finalmente el coraje para correr hacia algo que vale la pena. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y cuéntame en los comentarios desde donde la escuchas. Me encanta escuchar a los espectadores de todo el mundo. Además, suscríbete para más historias del Viejo Oeste. Hasta la próxima, mantén tu corazón abierto a las segundas oportunidades y al amor en la vida.